94.7. Diseños inmobiliarios agitados. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami, Santiago de Chile, 18 horas México, Distrito Federal. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados, Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Nuestro programa número 93 y con más de 500 invitados, siendo las 20:05 con una temperatura de 12 grados, comenzamos Diseños Inmobiliarios Agitados. Con la misma pasión, inquietud y curiosidad, igual que cuando comencé, igual que el primer día. Diseños Inmobiliarios Agitados, destinado a mejorar tu hábitat y calidad de vida, y único programa con glamour gracias a Charlie Bayarsky. Charlie, sos famoso por mí, ¿eh? Ya directamente de acá. Muy bien, está correcto. Y bajo nuestros 4 pilares: desarrollos inmobiliarios, arquitectura, construcción sustentable e interiorismo. Y hoy estamos compartiendo Diseños Inmobiliarios Agitados en vivo con el licenciado Mario Gómez, director del EBLE, Desarrollos Inmobiliarios, director del posgrado de especialización en desarrollos de emprendimientos inmobiliarios en el Instituto de la Cámara Inmobiliaria, y autor de varios libros, y además ha presentado en el seminario que estuvimos en el Real Estate en el Hilton su último libro, Manual del Corredor. Muchas gracias, Mario, por estar acá. Gracias. Estamos con el arquitecto Carlos Abransky, arquitecto, desarrollador, consultor. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, vamos a contar del libro que me regalaste, y aparte de todo lo que estás haciendo en estos momentos. Bueno, y estamos con el arquitecto Marcelo Satulowski, arquitecto, desarrollador, consultor. Y bueno, estamos con 3 referentes del real estate nacional e internacional, profesores de cátedras, grandes oradores, han escrito varios libros, están totalmente involucrados en las licenciaturas de desarrollos inmobiliarios. Para vernos en vivo en YouTube, radiopalermomultimedia.com.ar, y la frecuencia es 94.7. Y me presento, soy Ani Arari, broker de Real Estate, matrícula. Digo broker porque me gusta más que decir corredor inmobiliario. Perdonen, pero el tema corredor inmobiliario, no sé, el corredor me pone nerviosa. CUSICBA 5537, perito tasador martillero con matrícula de número correlativo 1855301 de la IGJ. Y como vengo del diseño de interiores, donde estudié y me perfeccioné en la Parsons, en la Domus, y más cuando me convocan para las pericias judiciales o tasaciones, siento que las 2 carreras se potencian, porque el diseño forma parte de nuestras vidas y nos mejora nuestra calidad de vida.
Nos encontrás en Face, en Diseños Inmobiliarios Agitados, en Twitter, en @aniarari y @agitados, y nuestro teléfono de la producción, 154-9456-209. Sabes que somos los responsables de bienes raíces, de Arari Bienes Raíces, y nuestro sueño es ser los mejores vendedores del mundo. Así que te esperamos. Muchísimas gracias, Manifesto Mobiliario. Al que llame primero y nos cuente cuáles fueron los invitados del último domingo podrá venir a buscar una orden con el descuento del 30% en Manifesto Mobiliario e Interiorismo de la calle Humboldt 2160 y tendrá asesoramiento sin costo. También nos acompaña el licenciado Carlos Alberto Churba en Innovación y Creatividad, y Gal Express, Larrea 459 y 418, tienda de cortinas, que también tiene un obsequio para ustedes. El que llame, el primero que llame y nos comente quién fue, de quién es el diseño del Museo del Mañana de Río de Janeiro, y pasase el domingo que viene por nuestro estudio, pudiendo también presenciar nuestro programa. Bueno, el que llame primero se va a llevar una funda de sillón. Bueno, y si querés comunicarte ahora a la Radio TV 4899-1623. Te cuento de nuestros encuentros. Como soñé con ser la mejor vendedora del mundo inmobiliario, entonces creamos nuestros encuentros en los barrios, comunas de Buenos Aires. ¿Sabes cómo son? Nos encontramos, se tienen que anotar por barrio, tomamos un desayuno y siempre sorteamos algún producto de diseño. Los invitamos, recorremos el barrio, les contamos su historia, todos los equipamientos financieros, comerciales, y además recorremos las ofertas inmobiliarias de los departamentos usados, de Pozo, porque antes de comprar siempre tenés que degustar dónde vas a vivir, y además las diferentes opciones de los créditos UBIS, Nación, que también nos van a contar acá los arquitectos y el licenciado que está acá a ver qué está pasando con los créditos. Y bueno, y ahora sí, Charlie, comenzamos con las noticias agitadas. Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Bueno, comenzamos con las noticias agitadas, pero acá Marcelo Satulowski, la verdad que conoce el tema. Hay un evento que se llama Burning Man, y tiene que ver, es una mezcla en Cirque du Soleil, Woodstock, no sé si se acuerdan algunos de lo que era Woodstock hace muchísimos años, Art Basel, que tiene que ver con la feria que se da en Miami, o mejor dicho, es una síntesis geográfica, pero sobre todo cultural, entre Hollywood, Silicon Valley y Las Vegas. Desde hace apenas unas horas tiene lugar en el desierto de Nevada, es en el desierto, y es bastante polémico todo el tema, se llama Burning Man Festival. Tiene que ver con el hombre que arde. Y todos los asistentes que van generalmente son millonarios, son íconos de la cultura, artistas, fans de la música electrónica. Es una semana que está comenzando hoy, es una semana, dicen que es vacaciones para el alma. Y este año todo el cónclave parece estar definido por muchas polémicas. Es fuente de inspiración para las industrias creativas y también es un experimento colectivo, una escultura social, como señala el crítico de arte Daniel Pichket. No sabía que lo conocías, Marcelo, pero realmente empezó hace muy poquito, en el 2012, y es en el centro, digamos, tienen que llevarse todo, y llevan las carpas que más o menos cuestan cada una $10.000, y no hay nada, tienen que dejar el desierto tal cual está, porque ahí no hay nada, es solamente un lago, van todos, pueden ir con ropa o sin ropa, ¿perdón? Que son interesantes este tipo de experiencias, porque es casi la aparición de la nada de una ciudad temporaria que tiene que dar cabida a centenares de este año 80.000, decenas de miles de personas. Sí, 80.000. Pero lo mismo te pasa cuando ves, por ejemplo, los grandes campamentos de los Scouts o la caravana del Dakar, una ciudad en movimiento que tiene que dar de comer, que tiene que dar servicio, que tiene que dar y después, todo aparece y desaparece. Claro, y después acá no tiene que quedar nada. Arman todo y todo lo desarman. No tiene que, se quema todo. Por eso es burning. Sí. Pero no queda absolutamente nada y todos, aparte, tiene que quedar todo limpio. Eso es importante. Bueno, y uno de los temas, una de las premisas que tienen, por ejemplo, es ser autoeficiencia radical, responsabilidad cívica, no dejar rastro. Y acá lo más interesante creo que tiene que ver con la participación, porque se busca que la gente participe y no se limite a observar.
Después, desde la organización del evento, dicen que son una comunidad con una fuerte ética participativa. Pensamos que todo cambio transformador, ya sea individual o en sociedad, solo puede ocurrir a través de un producto de un profundo compromiso de participación personal. O sea, todos tienen que participar, pero es impresionante, porque yo estuve mirando, que no los pude pasar, estuve mirando todo lo que hacen, es todo tipo de juegos muy raros. Bueno, generalmente cuando la gente se va de vacaciones, la gente que tiene un poder adquisitivo alto, no solamente va a jugar el golf, sino que también van a lugares raros, como este que les voy a comentar, que es muy raro, Molenbeek, que es el donde sucedieron, digamos que está en Bruselas. Molenbeek es el suburbio de Bruselas que se hizo tristemente conocido el año pasado cuando militantes del Estado Islámico, y todos vivían ahí y van a conocerlos. ¿Y qué pasa? Es un distrito que está dentro de Bruselas, es un distrito muy pobre, 95.000 habitantes y el 40% son musulmanes. Pero está todo, digamos que en su momento se llamó como una pequeña Manchester, porque está muchos galpones y depósitos. Dice que va la gente muy adinerada y lo que hace es que compra los lofts muy baratos. Pero generalmente en todo ese tipo de espacios se inauguró hace muy poquito tiempo un museo de arte moderno. Imagínate en ese lugar de la nada. Bueno, lo mismo pasó en Miami cuando se recuperaron las zonas. Todo este tipo de lugares que se empiezan a recuperar y que de repente no se sabe cuánto van a costar, el valor que van a tener dentro de algunos años, que eso me parece interesante. Y bueno, y aparte voy a comentar qué pasa con una paradoja de Noruega, porque esto tiene que ver, uno de nuestros pilares tiene que ver con el tema sustentable. Y lo que te voy a comentar es que en Noruega se subsidian todos los autos, todo lo que tiene que ver con autos eléctricos, y no pagan derecho de importación, el 30% que se venden son eléctricos, son híbridos y no pagan peaje. Y va a ser el 100% para el 2025. Pero ¿qué pasa con este país? Es donante de iniciativas internacionales para preservar las selvas tropicales que colaboran en contrarrestar todo el cambio climático. También absorben parte de todas las emisiones de dióxido de carbono. Estamos hablando que ayudan con $1.000 millones, con todo lo que se les ocurra. Pero por otro lado, todo esto no contamina, pero por otro lado están haciendo toda una exploración en el Ártico para sacar petróleo. O sea que bueno, ahí tenemos la dualidad, por eso el título es Paradoja Noruega. Y tiene que ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que no somos tan santos como así parecemos. Y ahora yo voy a decir algunas palabras que se me ocurrieron, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. Y una palabra que les voy a comentar es tribu, globalizado, empatía, refugiados, innovación, seducción, economía colaborativa, cautivar, el concepto, porque yo creo que hoy con todo el tema del real estate, hoy cuando vendemos, cambió el tema, porque por ahí antes era solo brindar un servicio, pero bueno, estuve investigando y me parece que el tema de la seducción, de cautivar, que son, me parece, muy buenas palabras, pero también tiene que ver con, aunque ustedes ahora me miren raro, tienen que ver con telling stories, porque siempre hay historias para contar. Generalmente cuando uno hace un emprendimiento, hay una historia detrás, o uno genera la historia, y lo que están haciendo ahora es stand-up para los vendedores. O sea, antes lo llamaban para el tema del coaching, y ahora por el tema de stand-up, porque cuando uno cuenta una historia, es como que uno puede, como si fuera amalgamar al otro y traerlo, porque creo que todo pasa por lo que uno siente. Yo la verdad que nunca me voy a olvidar, hace muchos años, cuando fui a un emprendimiento que estaban por desarrollar en Punta del Este de Philip Stark, y me acuerdo porque lo sentí. Y yo caminé, y era como que tenía ganas de quedarte, no sabía qué había. Y el tema del diseño de experiencia creo que es más importante que la parte dura. Antes, o sea, como yo siempre me dediqué al diseño, el diseño era la parte blanda. Y cuando uno hablaba de los 5 sentidos, de lo que tiene que ver con los 5 sentidos, no solamente la vista, sino el tema de los aromas. Qué importante que es cuando uno entra a un espacio el tema del aroma, ya sea el aroma de tostadas o un aroma que acondicione el espacio, o también tiene que haber el tema de la musicalización de los espacios. Y hablando de eso, obviamente que me parece que el tema de la musicalización, no solamente de los espacios inmobiliarios, sino también de los espacios muy simples, como pueden ser salas de espera o lo que sea, que todo tiene que estar acondicionado para, ya sea para la venta, ya sea para que uno... Muchas veces en las salas de espera, cuando vas, que vos ves que se van a hacer cirugías y ves los televisores prendidos y no entendés cómo la gente con todo ese tipo de información puede llegar después a todos estos espacios. Y bueno, y hablando de esto que tiene que ver con el diseño de experiencia, en realidad
los datos duros no tienen que ver con el dato duro, pero creo que el comienzo de la venta de un tema inmobiliario o el tema de hacer ciudad, que después me va a contar acá Marcelo Satuloski, que siempre me quedó pendiente ese tema de hacer ciudad, y todo está relacionado con lo que sentimos. Porque como todo comienza y termina en el ser humano, no es solamente el edificio, sino que pasa por uno. Entonces, yo la verdad que les quiero preguntar cómo están viendo el tema del real estate. Empiezo por Mario, que me está mirando fijamente. Bueno, la verdad que no pude estar el jueves en la presentación de tu libro, quiero aclarar. ¿Cómo fue? ¿Estuvo bien? Bien, todo bien. Es un título fuerte, el manual del corredor. Sí, justo a vos no te gusta la palabra corredor, no, pero bueno. pero la verdad, pero no me gusta, no sé por qué, porque corredor no lo aso. Es un problema mío, obvio. Está bien, es el nombre que... No, pero es corredor inmobiliario, claro, obvio. Es el nombre que finalmente le quedó a esta profesión. Sí. Pero bueno, un poco la idea justamente de un manual es tratar de juntar en un único volumen un montón de disciplinas que hacen a la tarea de un corredor inmobiliario, que justamente, como vos decías recién, es muy compleja porque... En la vida de las personas, la compra de un inmueble, la venta de un inmueble, incluso también el alquiler, la mudanza en sí, significa cambios importantes en la vida de las personas y a pesar de que uno lo haga repetitivamente, porque en un mes o en un cierto periodo hace muchas operaciones y por ahí para uno puede ser algo habitual, para la gente en general es algo... Es muy importante. Claro. Es su vivienda. Es su vivienda o es su inversión, también claro. Pensando en toda la gente que invierte en inmuebles. Entonces, es un poco un llamado a la reflexión para tratar de profesionalizar esta actividad cada vez más. Se llama Manual del Corredor Profesional Inmobiliario, poniendo el énfasis en esta palabra profesional, que es que va más allá también de una carrera universitaria, porque digamos, en los últimos 10 años... a partir de la sanción de la ley, todas las jurisdicciones locales, la Ciudad de Buenos Aires hace 7 años y otras jurisdicciones han ido incorporando el tema de la carrera universitaria como requisito para acceder a la matrícula y poder ejercer esta profesión. Pero tampoco eso agota nada, ¿no? Una carrera universitaria es una condición necesaria, pero no suficiente. Uno tiene que seguir formándose toda la vida. Y además con esta dinámica de esto que vos mencionabas, cómo va cambiando el mundo a pasos agigantados, entonces uno tiene una gran necesidad de aprender, pero también de desaprender, porque hace muchas cosas que ya nadie demanda, ¿no? Y cosas que por ahí hace 10 años dieron resultado, hoy ya no dan resultado, y entonces este es un desafío muy grande para todos. Estamos cambiando continuamente. Yo creo que vos decías al principio de tu charla, este tema que es tan interesante, vos hablabas del diseño de la experiencia, yo creo que estamos en una especie de economía de la experiencia. Digamos. Hay bibliografía, de hecho, al respecto, hay un libro bastante conocido mundialmente, por ahí poco conocido en la Argentina, se llama La economía de la experiencia o The Experience Economy, que justamente habla de eso, de qué nos pasa a las personas en todos los procesos que tienen que ver con compras y transacciones en general. Y me parece, coincido absolutamente con Mario, que en todo lo que tenga que ver con real estate, con desarrollos inmobiliarios, con compra-venta de propiedades, es uno de los procesos donde las personas tenemos experiencias particulares, digamos. Y algunas figuras son bastante claves. Los corredores inmobiliarios, vendedores inmobiliarios, brokers inmobiliarios, o como prefieran llamarlo. No, pero eso fue un problema mío, de percepción mía. Me hacía acordar los corredores no sabe atrás de qué corren, pero... Claro, claro. Pero bueno, me parece que son uno de los que integran este proceso, además de los escribanos, además de los contadores y por supuesto además de los propios clientes, ¿no? Claro. Hoy el tema experiencia es un tema clave en los desarrolladores pero si la gente no te cuenta que inmobiliarios. quiere ir a Molenbeek, a Bruselas para ver lo que pasó con esta gente que de terror, pero quiere ver dónde vive, qué pasaba, y los turistas ya, depende, qué tipo de turismo, pero hay mucho tipo de turismo que no va a lugares tradicionales, que va a lugares
totalmente raros. Por ejemplo, van a Brasil y se van a todas las favelas, o venían acá con el tema de las villas y bueno, quieren hacer otro tipo de experiencia. No digo que eso sea lo mejor, digo que lo que se está dando. Muchos desarrolladores inmobiliarios, empresas desarrolladoras inmobiliarias están planteando muy seriamente esto de que su principal activo en la compañía, incluso medido desde el punto de vista de los balances, incluso, son los clientes, digamos, no los edificios, ¿no? Pensá que los desarrolladores conseguimos terrenos, hacemos edificios, los terminamos, los entregamos y vamos al otro, digamos, ¿no? La mayoría de los casos. Y en el medio quedaron montones de clientes que viven allí, digamos, y que lo que pretendemos es que hayan tenido en todo este proceso, y sobre todo después, una experiencia lo suficientemente buena como para y que después hablen bien de nosotros y de dónde viven y que estén contentos. Creo que lo principal es brindar un buen servicio desde, no quiero decir desde el corazón, pero brindar un buen servicio, que creo que es lo principal, con mucha pasión y con mucha integridad, como para que uno sentirse bien con uno mismo y que el otro se sienta satisfecho con lo que ha adquirido, que me parece importante. Sí, pero esto de la experiencia es un poco más que el servicio, El servicio es, digamos... Es ponerse en la piel del otro, en realidad, el tema de la experiencia, ¿o no? A lo largo de la historia, fue habiendo evolución en los modelos de negocio. En una economía primaria básicamente se sentaban en bienes y los bienes básicamente tendían a atender la necesidad hasta casi fisiológica, biológica, ponele. Los productos después empezaron a atender nuestra parte utilitaria, en todo caso funcional. En una economía de servicios se orientaba mucho a las decisiones racionales y el hombre relacionándose con otros y qué pasaba allí. La idea de un negocio de la experiencia empieza a tomar a la persona, en todo caso en términos mucho más integrales, sí, con su parte biológica y también en la relación con otros y también en lo funcional, pero también con qué sentís a nivel tanto de sentimientos como de sensaciones. Estoy de acuerdo. Con lo cual digo, no podemos tomarlo como que es simplemente algo más o como que hagamos simplemente hagamos lo mismo de siempre utilizando las palabritas y nada más. Hay impactos estadísticos medidos ya con este tema de la experiencia. Temas que por cierto están en mi libro, ya que mencionaste el libro antes. Es este tema de que el 80% de los clientes que tienen una buena experiencia en una compañía o con una empresa de cualquier naturaleza, se casan. Ya que estamos hablando, se casan con la empresa. Ya que estamos hablando del mercado de real estate, hablemos de eso, digamos. Sí, correcto. 80% es gente que está dispuesta a pagar 10% más o más por haber tenido esa buena experiencia. 75% es la gente que volvería a tener otros negocios con la misma empresa porque se la pasó bien en el proceso anterior. Más del 50% es gente que recomendaría a otros que, aunque sea más caro el producto que venden, el edificio que venden, el departamento que venden, el loteo, oficinas o de lo que se trate, contraten con esa compañía. Lo que pasa es que hoy de todas maneras ha cambiado muchísimo, inclusive el tema de los productos que se le da a la gente, porque antes se pensaba que le dabas 2 o 3 ambientes y estaba todo bien, pero ahora realmente la gente comenzó a exigir porque hay yo creo que nos perdimos, estamos bastante perdidos en cuanto a qué es lo que estamos manejando realmente, me parece, en muchos casos, demasiados casos. Un ejercicio interesantísimo que solemos hacer con los alumnos en la facu, a mí me llegan cuando ya están casi por recibirse. En poquito tiempo. ¿En qué carrera está? ¿Por qué carrera? ¿En qué materia? En la tecnológica, en marketing estratégico y comercialización. Y decimos, bueno, ¿qué hace un inmobiliario? Digo, un arquitecto hace casas. A nivel jardín de infante, un arquitecto hace casa. Y el inmobiliario vende casa. Bien, ok, para arquitecto, para inmobiliario, ¿qué es casa? Pero no de diccionario. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si vos pensás en casa? Pero la tuya, La tuya. Hogar, qué sé yo. Ok, hogar. Y cuando decís hogar, familia. Y cuando decís familia, refugio. Bueno, todo lo que tiene en la cabeza el otro, es todo eso. Es hogar, es familia, es refugio, es calidez, es identidad, es sueños. No encontré nadie que me defina su casa como seguridad, capitalización y renta líquida. No. ni tampoco como el armonioso juego de los volúmenes bajo la luz, como diría Le Corbusier.
Entonces hay momentos que nos perdimos de ese foco en la gente de verdad y en todo lo que siente y en que estamos trabajando con todo, bueno, pero con está todo bueno eso, con toda esa que todos puedan recuperar eso, ¿no? Me parece a mí. Bueno, a eso apuntamos es y creo que ahí sí. está la diferencia en ese profesionalismo que marcaba Mario. En un profesional que realmente sabe con qué está trabajando. Sí, yo también pensaba cómo cambió el mundo cuando yo estudiaba en la facultad hace 30 años. Las empresas líderes, no sé, eran General Electric, General Motors, empresa con miles de personas. Hoy WhatsApp economía tiene, colaborativa, hoy Uber, Airbnb. Viste, la Sí. principal empresa por capitalización bursátil de automotriz es Uber y no tiene ningún auto. WhatsApp vale WeWork, más que el PBI de la todos. Argentina y tiene 55 empleados y así, viste. Entonces cambió el mundo realmente. Entonces, bueno, el que no lo entiende realmente se queda fuera. Cada uno tendrá que ver dónde le aprieta el zapato porque es muy amplio, pero lo claro es que vivimos en un momento de grandes cambios y tenemos que estar analizando continuamente qué le pasa a nuestro microentorno, digamos, para ver cómo reaccionamos y cómo respondemos ante la demanda, ¿no? ¿Y cómo ven el mundo inmobiliario hoy? ¿Cómo lo ven? O sea, de parte, digamos, de las dos partes, ¿no? Porque hay dos partes. Está toda la parte del mundo inmobiliario, de los desarrollos, y está la parte de la gente. En Sí, la parte digamos, a veces uno ¿cómo es el mundo inmobiliario? Uno habla de la macro es el lugar donde uno está instalado, podemos hablar de, digamos, que hay muchas expectativas. Yo justamente en el Congreso me tocó estar en el panel de apertura del Congreso Inmobiliario me encantó, del miércoles. Me encantó. Entonces le pregunté a la gente, ¿quiénes creen? Había más o menos, hay 800 personas Sí, más o menos en ese salón. ¿Quiénes creen que estamos en un buen momento? Y bueno, habrá habido 3 manos levantadas, pero cuando les pregunté, ¿quiénes creen que el año que viene vamos a estar mejor? Ahí la gente levantó la mano masivamente. Bueno, no sé si es pura esperanza, puro deseo de estar mejor, pero creo que también en un mercado como el inmobiliario las expectativas influyen y si la gente cree que el año que viene vamos a estar mejor, bueno, va a haber ventas, va a haber desarrolladores que se animen a comprar terreno y bueno, y Lo que pasa es que con los terrenos hay todo un tema de los valores de los terrenos. En estos momentos los terrenos están un poco subidos de tono, me parece, entonces bueno, es la incidencia... ¿Sí o no? ¿No? Me parece que no es en este momento, me parece que una de las grandes macanas que hicimos durante toda la década fue la gestión del suelo, que es uno de los problemas raíz dentro de la distorsión del negocio, a la cual fuimos caminando tranquilitos a lo largo de la década, que el cepo lo que hizo fue de algún modo darnos una excusa y tapar un problema estructural que ya estaba allí instalado, y lo peor es que estaba instalado desde nuestras propias decisiones. Digo, sin saberlo, porque a mí me cerraba el número, yo iba para adelante. Y como yo iba para adelante y el otro también quería ir, y nos convencimos que había que estar ahí, tenemos que estar ahí a cualquier precio. Entonces pagamos cualquier precio. Entonces en vez de desarrollar la ciudad de manera equilibrada, empezamos como a desequilibrar la balanza todo hacia una única zona, en vez de desarrollar zonas. En vez de entender que somos operadores del desarrollo en general, no de un desarrollo inmobiliario. Con un desarrollo inmobiliario, sos un operador de el desarrollo, con mayúscula, de la ciudad. Al estar distorsionándolo, perdóname, al estar distorsionándolo ahí, estamos validando costos, una estructura de costos, que después hace que el producto automáticamente quede desfasado, naturalmente quede desfasado de la capacidad de pago de la gente. Y después vemos ver cómo hacemos para ver que la gente pueda llegar a pagarlo. A ver, fuimos nosotros los que fuimos validando eso. Yo en parte estoy de acuerdo y en parte no estoy de acuerdo. A ver. Digamos, creo que esto pone muy en cabeza de los que hacemos cosas, digamos, toda la responsabilidad respecto de cómo se va desarrollando la ciudad, digamos. Y lo que creo también es que la gente que finalmente compra en estos lugares elige vivir en estos lugares y no en otros, digamos, donde la incidencia esta del suelo es mucho más es mucho más barata, mucho más económica y mucho más accesible, pero donde no tienen los recursos y la infraestructura
que también es parte de la experiencia que busca la gente. La gente no compra solamente el departamentito en el edificio precioso con los amenities, sino que, cómo es el entorno, cómo puedo acceder a los lugares donde trabajo, a áreas vinculadas a la educación, a la salud, al comercio, al transporte y demás. Cosa que, la verdad que lo que pasó también en los últimos más de 10 años, es que ha habido estado ausente, digamos, en todos estos procesos, en todas estas decisiones. Y la verdad que eso nos ha puesto a los desarrolladores en el lugar de una responsabilidad. Absolutamente. Que la verdad que creo que nos queda, coincido en que creo que nos queda grande. Vos preguntabas por ese hacer ciudad, y precisamente estas son las discusiones que hacen a ese hacer ciudad. Cuando Córdoba logra, a través de algunas empresas, el mercado cordobés, tampoco todas, 8 o 10 empresas logran desarrollar todo un modelo con una relación de accesibilidad de la vivienda muchísimo más allanada que la de Buenos Aires, que la del resto del país. Uno de los puntos clave era precisamente los costos que validaban de ingreso a la tierra. Ahora, en el momento que ellos pisaban tierra para estos grandes emprendimientos, donde además jugaban cuestiones de escala, entonces necesitaba tierras grandes y demás, no íbamos a hacer el desarrollo en Barrio Norte, lo íbamos a hacer en los fondos de Parque Patricio o Nueva Pompeya, porque sabemos que somos desarrolladores. Y salimos a hacer ciudad, y que el primer beneficiado es el propio desarrollador a partir de la revalorización del suelo que él mismo está produciendo, de la plusvalía que está produciendo. Pero acá también es cierto, tal cual, como dice Carlos, coincido totalmente, ha habido ausencia de políticas urbanas activas a lo largo de la década, y sobre todo ausencia, de más de una década, y sobre todo ausencia del debate de estas cosas. Claro. ¿Sí? Ahí sí podrían estar las desconferencias, pero para escucharlos. Claro. Pero vos fíjate casos emblemáticos. Nordelta Ciudad-Pueblo, sí, ¿no? 1000 hectáreas. Tiene desde hace muchísimos años, desde el día que se proyectó Nordelta, hace más de 15 años atrás, un amplio sector cívico y de oficinas que no prospera. ¿Y no prospera por qué? Porque ninguna empresa se quiere instalar en esa zona, a pesar de que los directivos de las empresas viven allí, porque no pueden llegar los empleados, porque no hay medio de transporte suficiente, y por supuesto no hay medio de transporte eficiente para eso. Entonces el costo de traslado es feroz. De hecho, digamos, si uno se toma el trabajo de ir para esa zona en la primera hora de la mañana, ve a las pobres empleadas domésticas que tienen que acceder a sus lugares de trabajo en unos colectivitos que pasan de vez en cuando, sí. Y después desde la puerta del barrio privado hasta la casa donde trabajan, van caminando kilómetros todos los días, porque ni siquiera está previsto para eso. Entonces, a ver, este tema de las infraestructuras en las ciudades y fuera de las ciudades, Buenos Aires, Córdoba y demás, se expanden hacia afuera porque ya no tienen más lugar adentro. Es lógico que por escasez entonces la tierra en los mejores lugares sea mucho más cara, y al final del día alguien va a pagar el precio. Creo que sobredimensionamos en algunos puntos. La ausencia del debate hace que sobredimensionemos algunas dificultades o algunos problemas, pues nos cuesta mirarlos desde otro lado, digo, como sector, ¿no? Claro. Tomás el caso de Nordelta. Me tocó participar, ¿no?, en el diseño del primer Nordelta. Y realmente estábamos diseñando ciudad o haciendo ciudad, pensando ciudad. Y se movía un paradigma de ciudad europea, de ciudad, de un urbanismo de ciudad consolidada, de diversidad social, de diversidad de usos, de mixturas, donde también, desde la estación del tren hasta las vías de accesibilidad, obviamente eran otra cuestión. Y a mediados de los 90, con el cambio de manos en la sociedad propietaria, desarrolladora de Nordelta, de la mano de ellos llega también un cambio de paradigma, donde pasamos del urbanismo europeo al urbanismo norteamericano, del automóvil y del racimo de viviendas y barrios privados, y del zoning, y cuál es la zona de comercial, la de vivir, la de educarse. ¿Sí? Y resulta que como ese modelo en el mercado fue exitoso, respondió a un momento y demás, hemos seguido reproduciendo ese urbanismo norteamericano del automóvil, y nunca más volvemos a darnos el espacio para debatir si así es como queremos que crezcan nuestras ciudades. Vivir, es cierto, entonces seguimos haciendo archipiélagos de pequeñas islas residenciales. El tema sería de ahora para adelante. Volviendo a las cosas simples que vos mencionabas vos mismo al principio de este programa.
Digo, la gente busca un hogar, una casa. Sí. Y la gente que llega a estos productos inmobiliarios es la gente que lo puede pagar y por lo tanto como lo puede pagar busca eso. Y por supuesto esa gente tiene un auto y por supuesto que esa gente busca pero cierta tiene privacidad. 3 horas de viaje, no es Y además sustentable, es terrible. Pero, bueno, 3 O horas sea, de viaje, hoy en día es pero la terrible. realidad es que con el mismo dinero que compra un departamento chiquitito de apenas 65 metros cuadrados, 3 ambientes en Caballito, compra una casa con jardín en cualquiera de estos barrios privados, digamos, no sé si en Nordelta, pero digamos por la zona. Está bien, pero el tema generalmente que para que uno pueda vivir sustentable tenés que vivir donde trabajás o cerca y no 3 horas de ruta. Digo, yo creo que lo sustentable hay que llevarlo, el discurso de lo sustentable a la realidad de cómo se construye en cada uno de los miembros hiperheterogéneos y diversos de la sociedad este principio, digamos. Esta gente que vive en estos lugares no está feliz de vivir en estos lugares porque se tiene que comer el sapo de venir a Capital todos los días, 3 horas en el auto, de tener 2 autos, que es bastante ineficiente, pero porque elige, había elegido, tema de costo-beneficio, claro, había elegido. Vivir de Ahora esa manera, cambiando porque estamos pagar el costo del capital. traslado en lugar de pagar el costo del poco espacio. Claro. Entonces, el problema es que no tenés la diversidad como para tener otras alternativas. Ese es el problema. Claro, en ese punto es donde personalmente siento nos faltan como sector darnos los espacios para esos debates, terminar de tomar de asumir en todo caso que esa noción del ser profesional que marca Mario a través del libro, de toda una trayectoria, de una trayectoria incluso como docente, lleva esa cuestión de la aptitud técnica, pero lleva también una cuestión de actitud profesional que va más allá de simplemente el manejo de estas de las herramientas de la actividad, que tienen que ver con una determinada mirada hacia la realidad abierta, universalista, ver estas heterogeneidades, entender desde la complejidad cruzada con la simpleza. Sí, y al mismo tiempo hay que hacer negocio, y al mismo tiempo hay que trabajar, y al mismo tiempo la gente tiene necesidad de cumplir. Y si no hay nadie más que salga a satisfacer esa necesidad, pero por supuesto, la verdad que en este sentido los desarrolladores hacemos lo que podemos. Ahora digo, no, pero acá pensando en la cadena de valor inmobiliaria completa, digo, esa mirada amplia, la orientación a la calidad y a la calidad de los negocios, a la calidad de lo que estamos haciendo, pero también el asumir ese rol, esa responsabilidad social en que estamos gestionando el crecimiento de la ciudad, el desarrollo de la ciudad. Estamos gestionando el espacio de la gente. Estamos en el cambio y quizás se dé todo este tipo que estás hablando. Pero contame qué estás haciendo en Paraná, porque si no se me va a terminar el tiempo y seguro no te voy a preguntar. ¿Estás haciendo ciudad en Paraná? Estamos tratando. ¿Qué es lo que están haciendo? Tal vez como enlace, vale, te invitamos dale, ya cuando quieras. Tal vez como enlace por ahí cabe precisar un poquito la definición. En lo personal, al menos, compartimos con algunos grupos de gente. Cuando pienso en la actividad inmobiliaria, cuando pienso en el real estate, como definición así de términos bien amplios, pienso en la cadena de valor completa que tiene que ver con articular la producción y la gestión de los espacios de la gente, ya sea en la faceta comercial, familiar, personal, lo que fuera. Estamos hablando de la producción. Correcto. Y la gestión integral, que llegue al inquilino, al usuario, que se administre, que se recicle, que se restaure, lo que fuera, o que se decida reemplazarla por nuevos espacios. Cuando la mirás tomado así, resulta que te estás encontrando que esta cadena de valor, en definitiva, está ni más ni menos que gestionando la producción de ciudad, que gestionando el espacio de todos, la casa grande, que gestionando el hábitat. Totalmente. Y con ello, pedacitos de la historia de todos. Entonces, ese pequeño departamento que formó parte de un desarrollo, esa casa individual, ese lote, es parte de un juego grande donde como cadenas de valor tenemos que darnos esas discusiones. Y sin embargo tendemos a sentarnos poco alrededor de las mismas mesas, ¿sí? Incluso con los pero cuando no estén, cuando bajen los egos seguramente que
como la economía colaborativa, el Uber y todos esos temas, me parece que... Lo felicitaba a Marcelo cuando empezamos el programa por esta cosa que está haciendo él, que es bien disruptiva, que es esto de marcar la agenda, digamos, del desarrollo de ciudades. Digamos, está muy bien lo que él está haciendo. Es muy disruptivo fijar una agenda, definir cuál es la agenda, qué cosas se tienen que discutir, para que las discusiones no sean lo que, digamos, no estén conducidas por los intereses de cada uno de los Totalmente, que participamos en este negocio. Digamos. Que está bien que cada uno tenga sus intereses. Está correcto. Es perfecto que así sea, digamos, maravilloso. En una economía de mercado está muy bien que eso suceda. Y creo profundamente en la economía de mercado. Pero digo, está muy bien fijar una agenda de esta conversación. Claro, la mecánica de la agenda a lo que tiende, o de las agendas estas, a lo que tienden es a que precisamente cada actor individual siga haciendo su juego, pero a partir de ciertos principios consensuados de la confianza en saber que él en su campo va a estar haciendo lo que habíamos acordado que va a hacer, que el sector público pero obviamente tiene que haber una planificación para que todo se pueda lograr en término y forma. Con que pudiéramos consensuar ciertas miradas con los otros actores que también hacen la ciudad, esto es, el sector público, el sector social, los sectores de la economía social, sí, donde cada uno realmente puede seguir haciendo su juego, pero sabiendo que vamos hacia determinadas formas del crecimiento de la ciudad, hacia determinado modelo urbano al que estamos apuntando, perfecto, vamos sobre ese juego de actores diversos, pero sabiendo que estamos haciendo un trabajo, es esto, ¿no? Es gestionar un momento en una historia común, una historia de todos. Y además podemos aprender mucho de otros países vecinos. Chile hace años que trabaja en esto, tiene una planificación y dicen, vamos primero con la infraestructura, después con las autopistas y después ir a la gente y los desarrolladores y qué sé yo a vivir en esos lugares que ya tienen existe la infraestructura que necesitan. Acá en la Argentina vamos exactamente al revés. Hagan fuerza para poder lograr lo que me parece interesante. En el caso de Paraná, y lo vinculo totalmente con lo que dice Carlos, en el caso de Paraná, algunas zonas de la ciudad, alguna zona residencial tradicional de la ciudad están diciendo basta de torres. No más torres en el parque, no queremos más torres en el parque. Entonces, yo hoy, ¿qué te tengo que decir? Y te digo, tenés razón. O te podría decir, no tenés razón para nada. ¿Y en función de qué te voy a decir sí o no? En función de qué modelo de ciudad queremos que avance. Claro. ¿Sí? A ver, es una de las zonas más bonitas, más buscadas a nivel mercado, con todos los servicios, cercanía a los lugares de trabajo y demás. ¿Sí? Entonces, naturalmente va a tender a ser una zona que crezca. Pero si entonces no más torres acá, sí más torres ¿dónde? O vamos a seguir haciendo loteitos al infinito, que también puede ser una opción. Sí, pero conscientemente cambiar el paradigma, que el tema a lo mejor no es la discusión si las torres o no las torres, sino que dónde generamos en la ciudad otro lugar que tenga el mismo atractivo que ese, donde no haga falta hacer torres. Espacio para el crecimiento. Y si van a hacer torres o no lo van a hacer, ¿cuál es la infraestructura que le está faltando para que entonces haya torres o no? Por el contrario, haya loteos, Pero entonces, ¿dónde están los espacios para discutir? Lo que no puede pasar, que sigue pasando en la Argentina, es que tengamos códigos de planeamiento urbano en las distintas ciudades, digamos, en donde hay cosas que se permiten hacer, hay cosas que no se permiten hacer, y que quienes estamos dentro del marco de la ley hagamos las cosas de acuerdo a lo que se permite hacer, y se junte un grupo de vecinos que podrán tener todo el derecho del mundo a opinar, pero lo que no tienen derecho es a parar las cosas que están dentro de la normativa. Esto es lo que no puede suceder en la Argentina. Entonces vivimos en una especie de mundo desestructurado y desfasado. En el caso de Paraná, justamente lo que puede ser que estamos haciendo, para hacerlo muy, muy, muy breve en todo caso. Arrancamos, estoy asesorando a la nueva gestión, al área de planeamiento urbano de la nueva gestión municipal, con gente que precisamente formó parte el año pasado de una experiencia a la que le llamamos justamente Hacer Ciudad y otra mirada de los desarrollos inmobiliarios, donde Mario fue uno de los profesores invitados que nos acompañaron, trabajando con los desarrolladores en otra forma de pensar los negocios y pensar justamente negocios que te cierran como negocios, pero que sean constructores de urbanidad, constructores de una mejor ciudad. ¿Y qué parámetros? Y hoy dentro de... ¿Cuáles fueron los parámetros? Para ese... Sí. Esta generación de valor no solo para el negocio, no que te cierre en términos solo económicos, sino que cierre en términos económicos, en términos sociales, en términos ambientales. ¿Sí? El triple balance, el negocio de triple impacto.
¿sí? En definitiva, no es mucho más que filosofía B o las nociones de sustentabilidad aplicadas a negocio inmobiliario. En este caso, que tenemos posibilidad de estar de algún modo con ese mismo grupo, con gente de ese grupo, trabajando en relación con lo público, entendiendo que la ciudad es una construcción público-privada constante, por lo pronto estamos apuntando a trabajar a nivel de plano estratégico. ¿Qué modelo de ciudad es que vamos a querer? Eso bajado a un modelo urbano. Bueno, torres no acá, pero torres entonces ¿dónde? O no torre. Bueno, si es no torre, ¿qué? Para que la ciudad crezca densa, con servicio, con calidad de vida. ¿Sí? A nivel macro, sí. A nivel medio, a escala media, lo que hace a la descentralización de la ciudad, la activación de microcentralidades alternativas, la ciudad tramada, la ciudad en red, y en ese juego la articulación con los núcleos urbanos vecinos, chicos, y con Santa Fe, en términos de región metropolitana. Y a nivel micro, a nivel chico, ¿sí? Los edificios puntuales o las obras disparadoras de los programas que el plan estratégico haya marcado, ¿sí? Para que queden en todo caso los procesos por lo menos están las bases dadas. Bueno, nos queda poco tiempo, pero quiero hablar con Mario. Contame de los créditos, Mario. Contame un poquito de los UBIs, el crédito Nación, tu casa. Contame tu opinión o cómo lo ves de acá a futuro. A mí no sé por qué me gustaron las UBIs, pero no sé por qué. Digamos, está claro que para que la clase media acceda a la vivienda hace falta el crédito. Esto funciona así en todo el mundo. Seguramente. Esta experiencia que tuvimos los últimos años, que el sector inmobiliario depende exclusivamente de ventas a 24 meses, bueno, lo que ha generado es productos muy pequeños, que no son para vivir, que son para invertir. Ha generado algo distinto de un mercado de vivienda y no vivienda para la gente que la necesita, porque se fue intensificando el problema del déficit fiscal. En este contexto hay dos herramientas que aparecen hoy, que son por un lado el blanqueo y por otro lado los créditos, ¿no? que son parte de lo que explican estas buenas expectativas que hay en el mercado. Por el lado del crédito hipotecario tenemos dos herramientas. Están los créditos del Banco Nación, que son créditos subsidiados, porque tienen una tasa del 14%, con la inflación que 14% ya en 3 meses se llega al 14%. Entonces son créditos subsidiados. Es un programa más para tratar de mover el mercado, es un programa, no sé si electoralista, pero bueno, no es demasiado sustentable en el tiempo porque se basa ¿Vos lo ves que en para subsidios. Hoy? Es claro, para hoy. Es para hoy. Es más, ni siquiera Melconian, que es el presidente del Banco Nación, cuando anunció los créditos, ni siquiera dijo cuántos créditos, qué montos iba a otorgar, porque bueno, es un programa que es para mover un poco el mercado. Ahora, la otra herramienta que son los créditos UBIs es un sistema en sí mismo, un sistema que es similar al sistema de las UF chilenas. Las UF es una herramienta que funciona en Chile desde el año 1967 y que consiste en que el que se endeuda en una moneda dura, en una moneda que tiene que ver con una canasta de los costos de la construcción y se va ajustando en el tiempo. Ahora, no se ajusta por inflación, sino de acuerdo a los costos de la construcción del Gran Buenos Aires, puede ser. Se ajusta por SER y en definitiva, el SER es el coeficiente de estabilización de referencia, en definitiva se ajusta por inflación. Ahora, ¿qué pasa? Desde que se lanzaron las UBIs en el mes de marzo hasta hoy, el valor de las UBIs se incrementó en un 17%. Entonces alguien que originalmente tomó un crédito de 1.000.000 de pesos, hoy debe 1.170.000. Este sistema es muy bueno, pero lo primero que hay que atacar es la inflación, porque con estos niveles de inflación hay muy poca gente que se anime a endeudarse. Hay gente que se anima porque dice alquilar. Por ejemplo, la gente que alquila por 6.000 pesos y está pagando actualmente, yo conocí muchas chicas que están pagando 6.000 pesos con las UBIs. Claro, a lo mejor entonces gente que dice alquilar también es vivir indexado porque me va subiendo el alquiler. Sube dice, igual el alquiler. Pero sigue siendo un mercado pequeño. El que se pone a pensar un poquito no se anima, sobre todo gente que tiene necesidades más importantes que afectan su ingreso familiar en un porcentaje importante. Entonces,
lo primero que hay que atacar es la inflación para que este sistema funcione. El sistema es bueno porque también uno puede ahorrar en UBIs. Claro, se puede ahorrar. No solo puede ahorrar el que está ahorrando para comprar su vivienda, sino también puede ahorrar gente que tiene excedentes financieros, y entonces eso también crea fondeo en el mercado. El sistema es muy bueno, tiene coherencia, pero la condición necesaria es que la inflación baje a niveles razonables, ¿no? Claro. En general, para que el mercado inmobiliario se desarrolle en cualquier parte del mundo, necesitas, por supuesto, que inflación baja. Y reglas de juego, estructura jurídica clara para todo el mundo, digamos. Y la verdad que en esto venimos atrasados, digamos, en Argentina. Tenemos nuevo Código Civil y Comercial, que en esta materia todavía es poco claro, simplemente porque no hay historia, digamos. Y tenemos una inflación que es la madre de todos los problemas. En este sentido es interesante por ahí ver que sí se ha traído a través de UBI el modelo de la UEF chilena. Sí. Ahora, lo que nosotros vemos de la UEF chilena es una UEF que llega madura ya, con 50 años de trayectoria. Pero cuando comenzó creo que también empezó había también en un contexto así, ¿no? Sí, claro, sí. pero le llevó su tiempo hasta que se estabilizó. Ahora, hoy, con pero las nosotros condiciones tenemos estas... tiempo. El tema es ese. Claro, ¿cuánto tiempo tenemos? Pero es lo mismo que recién con lo de la ciudad, empezar a desarrollar la capacidad de pensar en el juego colectivo, pensar en el mediano plazo, pensar en asentar una estructura de financiamiento a la vivienda sustentable en el tiempo. Si no, es un poco esto de algunos créditos que más o menos hagan que parezca que se mueve un poco la cosa, y seguimos adelante. Dentro de unos pocos años otra vez se te está desarmando. Acá el modelo de UBI, para mi gusto, hoy es un modelo interesantísimo más para el ahorrista, para el depositante, que para un tomador de crédito. Claro. ¿Sí? Claro, totalmente. Bien, entonces no me sirve para esto. No, por favor, al revés. Porque si efectivamente eso lo estuviéramos activando, le está dando fondeo genuino al sistema. Claro, está perfecto. Sin tener que estar tocando desde otro lado. ¿Y qué pasa con respecto a los valores? Porque los valores de los inmuebles han subido, más o menos un mínimo un 10%. ¿Qué pasó? De nuevo lo mismo, me parece que a veces cuando se habla se generaliza, ¿no? Este problema de un desarrollo donde, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde no existe la colaboración público-privada y todo el desarrollo está en manos de los desarrolladores, bueno, los desarrolladores van a ir hacia las zonas que consideran más rentables, y entonces aparece esta puja por los terrenos, y hacen subir el precio de los terrenos, y también en esos lugares lo que sucede es que los precios han subido. También hay lugares de la ciudad, esto hay que decirlo, hay una gran polarización, ¿no? Hay lugares de la ciudad donde ni siquiera se cubre el costo de reposición, y por eso la gente no desarrolla Nueva Pompeya, porque claro, el costo del terreno, aun cuando te regalen el terreno más lo que cuesta hoy construir, claro, no te compensa el valor de mercado. Hay un tema del costo de la construcción. Exacto, el costo de la construcción ha tirado para arriba, en algunos lugares quedaron fuera de mercado, los lugares que siguen quedando dentro de mercado, bueno, los costos de construcción ejercen una presión hacia el alza de los precios, y en algunos lugares, que es donde vos mencionás que han aumentado, la demanda convalidó esos nuevos precios, ¿no? Pero sigue siendo una porción pequeña de un mercado pequeño y empequeñecido después del cepo cambiario, que no sé, claro, el mercado aumentó 15% respecto del año pasado, sí, pero estamos hablando de niveles que son a lo mejor un tercio de, claro, pisos históricos. Lo que parece estar claro en este nuevo escenario, digamos, que tenemos hace 8 meses ya, es que lo que no sirve es generalizar, digamos. Lo que no sirve es entender, a ver, tenemos que volver a pensar que es un mercado recontra heterogéneo, que tiene montones de características particulares. Capital Federal es súper heterogéneo, digamos, cambia. Nueva Pompeya es Capital Federal y es muy distinto a Palermo, digamos. Muy distinto a Palermo. Pero igual el costo de construcción es parecido, ¿no? No necesariamente, digamos, pero también hay nuevas tecnologías de construcción, también hay los costos de construcción también están vinculados a los plazos de construcción. Entonces tenemos construcciones más caras porque venimos acostumbrados a que las obras... Lo que pasa que por un lado estamos en jardín de infantes en todos los temas de hacer ciudad y todo el tema de créditos, y por otro lado estamos en la universidad cuando queremos construir en forma sustentable y queremos el doble vidrio y queremos las terrazas verdes y queremos las
las paredes verticales y queremos la recolección del agua y no usar el agua potable. No. Entonces, el problema es que creemos que con eso tenemos el tema resuelto de sustentabilidad. Cuando mientras tanto tengo el 88% de la gente que no puede llegar a su vivienda. Entonces, ¿cuál es la sustentabilidad que tengo ahí? O pueden llegar, o están viviendo en una vivienda que no es sustentable porque está la gotira, porque está la humedad y todo eso que tampoco es bueno para la salud. Totalmente. Aparte, paralelo. Otra pregunta, ya que están siguiendo el eje de la sustentabilidad, ¿cuál es la sustentabilidad de ese modelo de producción si no le cierra al que lo tiene que producir, si no tiene apoyo? Hablamos mucho del crédito, de la UBI y demás. El crédito verde, el crédito para el desarrollador. Sí, pero estamos siempre sobre el usuario final. ¿Y qué pasa con el crédito intermedio, con la financiación intermedia? Digo, por supuesto, no hay poco lugar en el mundo que, no sé cuántos más que trabaje sin financiamiento en semejante monto de inversión. Es imposible. No, no. ¿Posible no? Para nada es imposible. Mirá, ¿no? te redoblo perdón. Sería bueno que realmente se dé, obviamente, el crédito intermedio. No, digo que es imposible seguir haciéndolo de esa forma. Todas estas propuestas que están apareciendo traen implícito el crédito intermedio. Pero por eso no digo que es imposible seguir como hasta entonces, sino que comenzar. Lo que no tenemos, lo que no hay es una respuesta inmediata a un problema general. Primero porque el problema no es general. El problema tiene muchas particularidades. Y segundo, porque hay que ver el problema en toda su dimensión, digamos. Y la verdad que tenemos que sentarnos en la mesa, como decíamos al principio con Marcelo, varios de los protagonistas de esto. Yo no quiero al Estado sentado en la mesa diciéndome cómo va a resolver, al Estado y a las empresas de servicios públicos, ¿no? Energía, de agua, cómo van a hacer para resolver el problema para que no sea el desarrollador el que tiene que absorber los costos de esas cosas, digamos. Hoy querés hacer, salís un poco de la capital federal y querés hacer un desarrollo inmobiliario y tenés que traerte el gas de no sé cuántas cuadras, tenés que traerte el cable de la energía eléctrica de donde por el último lugar donde pasó alguna vez alguna de las y así, y hacer una agua, cloaca ahí. Te vas a San Isidro, que es un lugar recontra, súper desarrollado, y ahora resulta que en cada emprendimiento tenés que hacer un tanque ralentizador porque el municipio de San Isidro, lo digo con mucho respeto por San Isidro, no está preparado para recibir el caudal de agua de lluvia. Entonces, los emprendimientos nuevos se inundan. También ese caudal de agua de lluvia que tiene que recoger por pluviales tiene que ver con la enorme impermeabilización de suelo absorbente que estuvimos haciendo a través de una mala producción de ciudad. Claro, pero entonces, tenemos cosas fácticas, ya está hecho. Bueno, muy bien, pero seguimos agregando problemas. No queda nada, son las 21, la verdad que me quedo con la boca abierta. Sentándonos a trabajar sobre los grandes temas, pero de lleno y con todos los actores alrededor de la mesa. Claro, pero el tema es cómo lograr eso, cómo lo van a lograr. Tipo gotita, que va dando la piedra. No poder lograrlo. A ver, bien breve y justamente cerrando. Hace unos años atrás nació una pequeña criatura que dio vuelta a la historia para siempre. En ese momento, por primera vez en la historia de la humanidad, la gente que vivía en ciudades pasaba a ser más que la gente que vivía en áreas rurales. Hoy ya más del 50% de la población vive en áreas urbanas. Sí. Para el 2050, a la vuelta de la esquina, el 70% de la población mundial va a vivir en nuestras ciudades. Pero ese 70% va a ser mayor. Dicen que el 94%. Sí, pero ese 70% va a ser mayor que toda la población del mundo de hoy. Y a todo eso hay que darle casas, escuelas, y locales donde puedan ir a trabajar o a hacer sus compras o a satisfacer sus requerimientos. Sí, bueno, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar produciendo? Hay que diagramar. Porque a ver, los que producimos esos lugares. Me cansé de pensar somos nosotros. Los que producimos esos lugares somos nosotros como sector privado. Entonces, mientras el Estado está pensando en lo suyo, ejemplo, en algunos sectores sí piensan en esto, pero por ahí por separado de los sectores que operan, nosotros como sector privado, bueno, ¿cómo nos preparamos para dar esas respuestas masivas, sustentables, inclusivas, con crecimiento económico? Son los grandes temas que nos están haciendo falta. ¿Qué hacemos entonces? Son las 21:02. Bueno, Charlie, ¿cómo estamos? Nos tenemos que ir, ¿no? Te olvidaste de la bossa nova. ¿Estaba? No la escuché. Bueno, realmente les agradezco muchísimo.
Muchas gracias Marcelo Satulowski, arquitecto. Muchas gracias licenciado María Gómez. Perdóname lo de corredor, pero bueno, sinceramente me quedé mal que lo dije, pero no lo dije mal, lo dije porque no me gusta corredor, no sé, me hace ruido la palabra. Bauticemos a los profesionales inmobiliarios. No, pero a mí. Bueno, muchas gracias, arquitecto Carlos Zabransky. Gracias a vos. Bueno, la verdad que muchas gracias por estar acá y escuché muchísimo con atención todo lo que dijeron y realmente, bueno, apostemos a que alguien, no sé, del gobierno, del sector público los esté escuchando y bueno, y mañana estén todos convocados o por lo menos, no sé, 3 veces por mes o una vez por semana se puedan reunir como para poder lograr algún objetivo, que me parece que es interesante, porque estamos todos viviendo en la ciudad, estamos todos en la misma, no es que uno está arriba, no es como antes que estaba la Acrópolis, los de arriba, los de abajo, ahora estamos todos en el mismo, somos todos iguales, o sea que todos merecemos vivir mejor y bueno, y ojalá que el tema de los créditos se pueda acelerar, ya sean UBIs, Nación o como sea, que sería algo que me parece muy importante para que todos puedan tener su primer vivienda. Si no está eso, tampoco podemos avanzar con nada. No podemos seguir. Bueno, ya sabe, si le gustó Diseños Inmobiliarios Agitados, lo recomiendo, y si no también, porque quizás al otro le encante. Muchas gracias, nos vemos el domingo que viene, y siempre sabe que nuestros 4 parámetros son desarrollos inmobiliarios, arquitectura, interiorismo y construcción sustentable. Por eso hablé del tema sustentable, qué pasaba con la 4 patas del tema de la sustentabilidad. Pero bueno, eso está en la universidad y estamos en las bases, estamos en el jardín de infantes. Bueno, muchas gracias, hasta la semana que viene. Gracias, Charlie. Sin vos el glamour no existe. Muchísimas gracias, Charlie. 94.7 RPLM